1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Y diga amén cuando lo tenga. Quiero anunciar algo. Vamos a tener que poner los letreros, hermanos. Con todo el amor del mundo y todo el respeto y cariño. Y vamos a hacer todo lo posible por la última fila de atrás, dejarla libre para los hermanos que tienen problemas de salud, que son handicaps o que tienen bebés en sus manos, porque para ellos es más cómodo, uno, el acceso al lugar, dos, poder entrar o salir si lo necesitan. Como es el caso del hermano Reyes, que está enfermo ahí de su rodilla, el caso de Rogelio, las mamás que tienen bebés, para que estén allí cómodas. Bien, Colosenses 1. Colosenses 1. Y dígame cuando lo tengan. Ay, a todos, yo todavía. Saludamos también a los que nos siguen por el internet. Sean ustedes bienvenidos también a nuestra iglesia. Déjenme les digo, hermano, ya hay uno de los videos que tiene más de 1000 y tantos de personas que lo han visto. Esto está increíble, ¿verdad? Más de 1000 y tantas personas que lo han visto y está haciendo este ministerio de mucha bendición. Casi que cuando usted sube un video y va al otro día a mirar, ya mismo ha habido unas 50 personas que lo han visto y eso es de mucha bendición. Colosenses 1:24. ¿Ya todos? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oramos. Padre, dirígenos ahora en el estudio de tu palabra, ayúdanos a aprender más y más de ti. Sea tu gracia la que nos asista y tu Espíritu Santo quien nos dirija y quien prepare nuestro corazón para recibir y para también aprender y llevar a la práctica tu consejo. En Jesucristo, amén. Hemos titulado este mensaje, ¿qué opinas de ti mismo y de tu ministerio? Los hombres, debido a su condición pecaminosa, tienen una tendencia a ser arrogantes, fanfarrones, altivos y prepotentes cuando han logrado hacer algo que es productivo y que es digno de alabanza. Por ejemplo, una persona que canta muy bien en el mundo puede llegar a desarrollar un corazón altivo por lo que canta. E incluso esto pasa dentro de los círculos cristianos. Una persona que llega a tener cierta cantidad de dinero se cree que es Dios en la tierra y suele ocurrir todo este tipo de cosas aún también dentro de la iglesia de Cristo. La tendencia común es buscar el ser alabado por los demás, sacar provecho personal de los logros obtenidos y ver a las demás personas como inferiores. O sea, yo soy bueno, tú eres malo. Yo soy excelente, tú eres un mediocre. Yo soy el mejor, tú eres más o menos. La gente puede actuar así. E incluso cristianos, cuando tienen ciertos dones espirituales que le convierten en algo efectivo dentro del ministerio, por decirlo de alguna manera, aunque quizás no le digan a nadie, tú no sirves para nada con sus acciones, puede estar diciéndole a esta persona o puede estar desarrollando este carácter en sí mismo. Pablo, al escribirle a los romanos, les dijo que no debían tener más alto concepto de sí mismos que el que se debe tener allí en el capítulo 12, versículo 3. Ahora, al escribirle a los colosenses y de una manera indirecta, nos enseña al respecto.
Dios nuestro Señor quiere que su pueblo tenga una correcta opinión de nosotros mismos en cuanto a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que hemos logrado. En la palabra de Pablo aquí a los Colosenses, en los versículos 24 al 29, es posible identificar dos verdades espirituales que nos permiten desarrollar una correcta opinión de nosotros mismos en cuanto a lo que somos y a lo que hemos logrado. Lo primero que nosotros debemos aprender y queremos aprender y exponer en esta mañana es que somos lo que somos por la administración de Dios. Somos lo que somos por la administración ¿de quién? De Dios. La palabra ministro que aparece en el versículo 25 de este pasaje, quiero que lo leamos nuevamente, dice, está hablando el apóstol Pablo y dice, del cual fui hecho ministro, está hablando según el verso 24, que él sufre las aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia, y dice en el 25 que él fue hecho ministro ¿de quién? De la iglesia. Esta palabra ministro se traduce de la palabra griega diáconos o diáconos, que es de donde viene nuestra palabra diácono, y significa servidor, ministro, ayudante, diácono. Entonces, en otras palabras, el apóstol está diciendo que él ha sido constituido servidor de la iglesia, ministro de la iglesia, ayudante en la iglesia, diácono. Ahora, no podemos confundir este término diácono con el título eclesiástico o el título de oficial de la iglesia propiamente dicho como diácono, semejante al pastor. No, está queriendo decir de que él, como un llamado de Dios, como creyente, como hijo de Dios, no es otra cosa que un siervo de la iglesia, un ministro de la iglesia. En el contexto de este pasaje usa este término para referirse al que sirve sin tener necesariamente el oficio de diácono. Esta palabra en esta terminología es usada varias veces en el Nuevo Testamento. Vamos a poner un ejemplo, Mateo 20:26. Aquí vemos un ejemplo de cómo esta palabra es usada, diácono es usada para referirse en el contexto de alguien que sirve. Mateo 20:26 dice la Biblia, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y dice servidor, o sea, vuestros diáconos, vuestro ministro, vuestro servidor, vuestro ayudante. Quiere decir que una de las características de un hijo de Dios es que éste es llamado a ser ¿qué cosa? Servidor de los demás, ayudante, ministro de los demás. En Romanos capítulo 16, en el versículo 1, nosotros tenemos otro ejemplo de esta palabra. Dice ahí en el 16, versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí cuando dice diaconisa en la iglesia en Cencrea, no se está refiriendo a que tiene el oficio de diácono, sino a que es una sierva, alguien que sirve en la iglesia de Cencrea. En Efesios capítulo 2, en el versículo 21, en Efesios 6, versículo 21, encontramos otro ejemplo de cómo se usa esta palabra en la Biblia. Efesios capítulo número 6, versículo número 21, Efesios 6, 21, dice así, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Dice de este hombre que es un fiel ministro, un fiel servidor, un fiel diácono del Señor. Luego repito, la palabra diáconos aquí no se refiere al título eclesiástico de diácono, sino al término de servir, de ministrar, de ponerse en función de los demás. La palabra ministro aquí no se usa para definir este título. Esta posición de liderazgo que ostentaba Pablo, pues en todo caso, si Pablo hubiera querido definir su título, él no hubiera dicho ministro de la iglesia, sino apóstol a los gentiles, cosa que ya había dicho en el versículo 1 del capítulo 1 cuando él se presenta.
La palabra ministro aquí describe su acción, su sentir, a lo que se dedicaba. ¿Y a qué se dedicaba el apóstol? Aquí está diciendo que se dedicaba a ayudar, a servir, a ministrar a la iglesia ¿de quién? De Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia es una asamblea compuesta de creyentes convertidos a Jesucristo y bautizados y miembros de la tal. Por tanto, Pablo está diciendo que él se dedicaba a servir a la gente, a los miembros que formaban parte de ¿qué? De una iglesia determinada o de las iglesias que se encontraban en cualquier parte del mundo. Él está diciendo que él es un siervo a la iglesia. ¿Se da cuenta usted que hay una gran diferencia en la mentalidad que suelen tener los hombres cuando usan el calificativo ministro a lo que Pablo está diciendo? Hoy en día nosotros hablamos de ministro y enseguida nos viene a la cabeza el pastor de la iglesia, o desarrollamos la idea o el criterio de que un ministro es alguien que ostenta una posición grande, un poder, una autoridad, y por tanto se le debe rendir honor y pleitesía. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la esencia de lo que significa la palabra, descubrimos que es todo lo contrario. Un ministro de Cristo es alguien que está para servir a los demás y no para ser servido. Por ejemplo, en nuestro mundo ocurren estas cosas. Usted oye hablar del ministro de Economía y todo el mundo lo respeta, el ministro de Asuntos sin Importancia, y todo el mundo lo respeta y todo el mundo le teme y esta gente se cree los mejores. Pero un ministro existe para servir ¿a quién? A la gente. Cuando nosotros hablamos en el contexto de la iglesia, el ministro del evangelismo quiere decir que esta es la persona que sirve a la iglesia en el evangelismo. El ministro de música que sirve a la iglesia a través de la música. Los ministros de educación cristiana. Por tanto, un ministro es todo aquel que está sirviendo. Un maestro de escuela dominical es un ministro. Los que limpian son ministros, porque están sirviendo a la iglesia a través de la limpieza. Los que trabajan con los equipos son ministros, porque están sirviendo a la iglesia a través de esto. Todo el que está haciendo algo dentro de la iglesia es un ministro, un servidor. Y ese es el carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Un carácter de siervos, de ministros siervos, de personas que existen para ayudar a los demás. Recordamos el pasaje que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una de las maneras de mostrar nuestro amor para con el prójimo es precisamente sirviendo a nuestro prójimo. Mis queridos amados hermanos, en el Señor, Pablo reconoce en Colosenses 1:25 que él había sido hecho ministro. Note cómo dice el pasaje con claridad. Nótelo. Fui hecho ministro. Fui hecho. Quiere decir que hubo un tiempo en el cual él no era ministro, no era siervo, y él ahora está declarando que fue hecho ministro. Esto quiere decir que él no había nacido siendo un ministro, por tanto él era el resultado de la obra realizada por Dios en su vida. Más bien Pablo era perseguidor de la iglesia. Y ahora está reconociendo que fue hecho ministro. El ministerio de Pablo se debía a la administración de Dios. La palabra administración se traduce del griego economía, de donde viene nuestra palabra economía, y significa administración, tarea, responsabilidad, misión, plan. ¿Se da cuenta usted de esto? Lea el versículo 25. Fui hecho ministro según la administración ¿de quién? De Dios. Quiere decir que él fue hecho ministro según el plan, la tarea, la responsabilidad, la idea, el propósito ¿de quién? De Dios. ¿Qué estamos aprendiendo aquí ahora? Que no solamente somos ministros de Cristo, sino que cada quien tiene el ministerio que tiene, y es un siervo que responde a un plan, a un diseño ¿de quién? De Dios.
Si Dios no hubiera querido que usted fuera ministro de esto, de aquello, de lo otro, ¿usted podría hacerlo? La respuesta es un no. La respuesta es un no. Recordemos, por ejemplo, cuando Nabucodonosor se soberbeció de la gran Babilonia que había construido. ¿Qué le dijo Dios? Vas a comer hierba como las bestias del campo. Y le bajó los humos, pero rápido. Cuando Dios quiere que algo no ocurra, ese algo no va a ocurrir. Y por muchas puertas que tú intentes abrir, Él cierra puertas que nadie puede abrir. Mis amados hermanos, en otras palabras, Pablo dice que Él fue hecho ministro por la misión del Padre, por su plan, por la tarea que Él le había asignado para cumplir un propósito suyo, que era proclamar a Cristo entre los gentiles. Él es lo que es, entonces, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, por la administración de Dios. Mi pregunta para usted en esta mañana es esta. ¿Cree usted que las cosas con usted son diferentes? La respuesta es un no. Lo mismo ocurre exactamente con nosotros. Recordamos 1 Corintios capítulo 12, donde dice que el Espíritu mismo da dones según su consejo y criterio. Pablo decía que él era ministro por la economía de Dios porque sabía que de no ser así, él no hubiera sido nada de lo que era, ni logrado nada de lo que había logrado. Nuestro ministerio es el resultado de la gracia y de la voluntad de Dios el Padre. El ministerio de un creyente no depende del nivel intelectual, educacional, social, racial, sexual del mismo, sino de la voluntad y del designio de nuestro Dios. Porque es Dios quien tiene planes. Por tanto, siendo que es Dios quien determina los ministerios y el que hace a sus ministros y el que tiene un plan, el cual es perfecto e idóneo, ¿cuál debe ser la actitud de todo hijo de Dios para con el Señor si quiere servirle? Ha de ser esta: Padre Celestial, ¿dónde tienes tú planificado que yo trabaje? Muéstramelo para que pueda yo servirte ahí donde tú quieres que yo sirva. Uno de los grandes problemas nuestros radica en que casi siempre queremos y nos sentamos a esperar a que otros nos digan dónde servir o dónde estar o dónde trabajar. Y tenemos que aprender que el cabeza de la iglesia no es el pastor, no es ni siquiera la iglesia misma reunida en su junta, es Jesucristo. Por tanto, siendo que Él tiene un plan y una administración para sus siervos, tú y yo de manera personal hemos de preguntarle: Padre, ¿cuál es tu plan? Siempre que le preguntamos a Dios su plan, Él nos los va a revelar. ¿Por qué? Porque todo plan de Dios responde a un propósito. Si Dios quiere evangelizar a cierta área, Él le tiene que revelar a los que quiere usar para evangelizarlas. Porque de lo contrario, ¿cómo lo va a hacer? Siendo que Él en la Biblia nos dice que la predicación fue dada a los creyentes. Eso es solo por poner un ejemplo. O sea que siempre que Dios tiene un plan, Dios lo va a dar a conocer. Cuando Dios quiso fundar al pueblo de Israel, ¿a quién le dio a conocer el plan? ¿Recuerdan? A Abraham. Se le aparece a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te demostraré. Después le dice: haré de ti una gran nación, de ti saldrá, de tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Ahí mismo lo declara que iban a sufrir 400 años de esclavitud. José, cuando su padre Jacob muere, los hermanos agarran miedo: este se va a vengar ahora. ¿Qué les dice? No tengan miedo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Él había entendido que aquello era el plan de Dios en su vida. Fíjense, José era el preferido de Jacob. Era el preferido de Jacob. Sin embargo, de José no iba a salir el Cristo. El Cristo venía de Judá. Pero Jacob fue la persona usada por Dios para preservar al pueblo
del cual iba a salir el Mesías. Siempre en la Biblia que Dios va a trazar una estrategia, Dios revela su plan. ¿A quién? Al individuo en cuestión que va a usar para ese servicio. Por tanto, tú y yo, Pablo estaba seguro de cuál era su misión, los gentiles. ¿Estás tú seguro de cuál es la tuya dentro del cuerpo de Cristo? Si aún no estás seguro, es tiempo de que tú vengas en oración y le digas: Padre Celestial, ¿cuál es tu administración? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu plan con mi vida? Muéstramelo. Y una vez que Dios te lo muestre, cerciónate de estar ahí y de hacer lo que Dios te manda. Porque uno tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios en todo momento. Tenemos que tener cuidado de no cometer el error de meternos a hacer algo que Dios no nos ha pedido que hagamos, o de cambiar las estrategias de Dios, o de meternos con nuestra propia fuerza en lugares donde Dios nos ha mandado. Siempre que el hombre hace eso, fracasa. Siempre. ¿Qué pasó? Dios le dijo al pueblo: harás esto, aquello y lo otro en el tabernáculo. Y que al arca le digo: le pondrás 2 travesaños para que la carguen sobre los hombres. Cuando los hombres inventaron crear una carreta para poner el arca tropieza, el carro tropieza, el arca se iba a caer, y los sacerdotes que la transportaban quisieron, la trataron de sujetar para que no se rompiera el arca de Jehová. ¿Qué les pasó a ellos? Murieron. ¿Por qué? Por la desobediencia. Estaban cargando el arca de la manera que Dios no la había ordenado, sino según sus planes. Y todo ministro de Dios, si quiere ser efectivo, debe de actuar conforme a la administración de Dios, según al plan de Dios. ¿Por qué? Porque somos lo que somos por la administración de Dios. En segundo lugar, somos lo que somos para servir a la iglesia, no para servirnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice: fui hecho ministro según la administración de Dios que me daba para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero en el verso 24 dice que fue ministro de la iglesia. ¿Para qué había sido hecho ministro él? Él nos da la respuesta. Verso 25: para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea, él estaba consciente que Dios le había llamado para predicar ¿qué? La palabra. Verso 27: él había sido hecho ministro para dar a conocer a Cristo, la esperanza de gloria entre los gentiles. Dice el verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fue constituido ministro Pablo para amonestar a todo hombre en Cristo, para que sean presentados perfectos en Cristo. Dice el verso 28: a quien anunciamos. ¿Quiénes? Nosotros, los apóstoles, ellos, dice él, ahí en el verso 28, anunciamos nosotros, no me incluye a mí, estoy hablando de ellos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿se da cuenta usted? Él está diciendo que fue creado ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios en la iglesia, dar a conocer a Cristo la esperanza de gloria entre los gentiles, miembros de la iglesia, para amonestar a todo hombre en Cristo, o sea, los que están en la iglesia, para enseñar a todo hombre en toda sabiduría en Cristo, para que sean presentados perfectos en Cristo. Él sabía entonces el propósito de Dios, la esencia de su ministerio. Ser un auténtico ministro de Cristo implica estar correctamente enfocado en lo que es ser un ministro. Al meditar en las razones y actitudes de Pablo, descubrimos que Pablo no fue hecho ministro para ostentar un cargo o ejercer dominio y poder sobre individuos o iglesias, al estilo de lo que solemos ver hoy en día con los líderes sectarios o con los llamados apóstoles, donde su liderazgo radica en un reinado, por decirlo de alguna manera, sobre un grupo de iglesias o falsas iglesias, mejor dicho, y de gentes. Por ejemplo, para nosotros es bien conocido
¿Quién gobierna a nivel mundial a todos los católicos del mundo? ¿Al Papa? ¿El Papa romano? ¿Cómo tratan la gente al Papa? ¿Como un pastor o como un rey? ¿Le hacen reverencias? Yo no estoy diciendo que uno sea un falta de respeto con las personas que merecen respeto, pero una cosa es respetar y otra muy distinta, llegar a venerar a un ser humano. ¿Por qué se arrodillan delante de ellos? ¿Por qué lo besan? Calificativos no bíblicos, su santidad. Lo mismo ocurre con los cardenales. De hecho, se les llama príncipes de la iglesia. ¿Cómo se les llama? Eminencias. A los obispos, monseñores. Usted va a la iglesia romana y en la iglesia catedral, en el fondo va a ver, ¿qué cosa? Un trono, el trono del obispo. El trono del obispo. Pero esto no ocurre solo entre los católicos. Usted va a los testigos de Jehová y se encuentra que ningún testigo de Jehová puede interpretar la Biblia ni estudiar la Biblia por sí mismo, sino que tiene que seguir al pie de la letra lo que dicen 12 hombres que gobiernan toda la organización de los testigos de Jehová a nivel mundial, conocido como el esclavo fiel y discreto. Usted va a la organización de los mormones y es exactamente lo mismo con el presidente de la iglesia mormona, al cual llaman apóstol también. Usted va a los movimientos neopentecostales o apostólicos de nuestro tiempo y aún están venerando a fundadores difuntos como si estuvieran vivos. Y usted se encuentra que en cada templo de ellos tienen la foto de su apóstol. Y cada iglesia de ellos también tienen un trono para el apóstol. Y los pastores enseñan lo que su apóstol obliga a enseñar. Y muchos de estos personajes, con guardaespaldas, no se les puede tocar porque les roban la unción. ¿Sí? Y veneración hacia ellos. ¿Qué diferencia este llamado liderazgo al liderazgo de Cristo que dice: el que quiera ser grande será vuestro servidor, se tomará la toalla, se ciñirá y lavará los pies de los demás? ¿Qué distinto? Y estos son los actos que nos permiten identificar quién es un verdadero ministro de Cristo y quién es un falso ministro. Por eso la Biblia habla de los falsos maestros como personas que harán mercadería con los santos. Mis amados hermanos en el Señor, todo el ministerio de Pablo implicaba servicio y entrega en pro de los demás y nunca en pro de obtener beneficio personal. Fíjense que Pablo no había visto a los colosenses cara a cara. En el capítulo 2, él después va a decir: algunos de ustedes nunca he visto. Y comienza diciendo: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Y dice Pablo que tiene luchas por ellos. Esta lucha no es de que se anda peleando con los demás. No. Es lucha espiritual, tiene carga. Y cuando usted lee todo el contexto, la carga que viene en el capítulo 2 es porque falsos maestros estaban dando falsas enseñanzas en Tesalónica y en Colosa, y algunos estaban cayendo, y Pablo está preocupado por ellos. Preocupado por su salvación, por la verdad que están recibiendo. Los llamados líderes de hoy y falsos apóstoles están preocupados por la gente que pueden perder, no por la salvación de su alma, sino por los beneficios materiales que pueden dejar de recibir. No le importan las almas. Usted y yo, si amamos a Jesucristo, no podemos tener estos criterios. Hemos de entregarnos buscando la edificación del cuerpo de Cristo.
Hemos de entregarnos buscando que nuestros hermanos sean edificados, bendecidos. Como dice un texto, me he gastado. Me he gastado. Me acuerdo ahora de una hermana de nuestra iglesia. Ella era bien ocurrente. Ya murió. Hermana Norma Mato. Recibimos un pastor nuevo y era bien flaquito. El pastor dijo en su sermón, el primer sermón que dio en la iglesia: he venido hasta ustedes para gastarme. Y el hermano al final le dijo: pastor, yo te llego gastado porque qué flaquito está. Pero la idea de un siervo de Cristo es gastarse por los demás. Amados hermanos, si el objetivo fuera sacar beneficio propio, a Pablo le era suficiente conocer todo lo que conocía y no tener que compartirlo o dar clases en una universidad. Se hubiera dedicado a dar clases o a enseñar en una universidad que eran tan comunes en aquel tiempo y le bastaba. Pablo no tenía ni que ser cristiano si su interés era económico, porque él era ciudadano romano, fariseo y de la alta crema de los fariseos, porque contacto directo con quién, con el Sanedrín, criado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más influyentes de aquella época. O sea que no podemos decir él hace esto por beneficio personal, porque vemos un Pablo que dice: he pasado hambre y he estado en abundancia, he estado en naufragio, he sido apedreado, apaleado, vituperado. ¿Tenía necesidad de alguien que busca beneficios personales de esto? ¿Cuál de los llamados apóstoles y de estos liderillos que hay por ahí hoy han sido apedreados, a punto de naufragio, escupidos, vituperados? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Y les aseguro que el día que venga el movimiento del anticristo, la gran tribulación, y se levante todo lo que se va a levantar, ellos son los primeros que van a correr a adorar a la bestia. Una de las características de los últimos tiempos es que centralizar el poder. Pero entre nosotros no puede ser así. Usted como cristiano debe plantearse la siguiente pregunta: ¿para qué me hizo ministro a mí, Cristo Jesús? Y una vez que usted sea capaz de dar respuesta a esta pregunta, ponerse en acción para servir, entregarse, sufrir si es preciso, como sufrió Pablo por la iglesia, como sufrió Cristo, en beneficio de la iglesia de Cristo, y nunca buscando el beneficio personal. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Todo cristiano debe estar consciente que servir o ser un ministro de la iglesia implica sufrimientos y padecimientos. No estar consciente de ello puede llevarnos a la decepción, al abandono, a la cobardía e incluso a la herejía. Pablo se gozaba de lo que padecía por los colosenses. Lea el verso 24. Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se refiere a que estar preso por predicar a Cristo valía la pena, porque su mayor premio no era la libertad, sino ver a los colosenses sirviendo a Dios gracias a la obra de Dios realizada a través de su ministerio. O sea que él está diciendo: valió la pena tanto sacrificio. Vale la pena este sufrimiento. ¿Se da cuenta usted de algo? Que él se centra en los logros de Dios y no en el padecimiento presente ni personal. Nosotros tenemos una tendencia
a huir de hacer algo cuando ese algo me puede causar sufrimiento. No, no me voy de misionero a México porque ahí está peligrosa la cosa. Primero está la seguridad de mi familia. Uno dice, pues, puede decir algo así. ¿Dónde está tu fe? Si Dios quiere que tú vayas a México, por poner un ejemplo, lugares donde la cosa puede estar violenta, ¿no tiene Dios todo el poder necesario para guardarte y cuidarte? Y no estás tú dispuesto a morir si es necesario morir por la causa de Cristo. Debemos estar conscientes que servir a Cristo siempre genera sufrimiento. Quizás alguno de ustedes diga, pastor, en este país no se sufre nada por la causa de Cristo. Yo te animo que seas pastor y vas a saber cuánto se sufre. Señor. Hay una parte del ministerio pastoral que no es visible. Hay una parte del ministerio pastoral que no se ve, que no se contempla. Y es esa parte donde el dolor, el sufrimiento, la preocupación, la angustia le quita el sueño a los pastores y le quebranta el corazón. Y no a los pastores, a todo líder involucrado. Cuando un miembro cae, cuando un miembro se desvía, cuando un miembro hace cosas incorrectas, cuando un miembro es injusto, cuando un miembro hace lo correcto, es edificado. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que cuando usted desarrolla la convicción de que es Dios quien hace la obra en las personas y usted ve los resultados de esa obra, usted como Pablo va a poder decir, gracias por lo que he sufrido, Señor, porque he visto tu mano obrar. Porque un ministro de Cristo no centra su atención en lo que ha sufrido. Eso sería egoísmo. Un ministro de Cristo centra su atención en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer en su iglesia y en cada uno de sus hijos, miembros de su iglesia. En tercer y último lugar, hermanos, somos lo que somos por el poder de Dios. Fíjense, dijimos, somos lo que somos por la administración de Dios, para servir a la iglesia y por el poder de Dios. Lea el verso 29. Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En este versículo Pablo dice que trabaja luchando, y me encanta esta frase, trabajo luchando según la potencia ¿de quién? De Él, de Jesucristo. ¿Se da cuenta usted de esto? Pablo está diciendo que su trabajo y su lucha no es según su poder, sino según el poder de quién? De Dios. ¿Qué diferencia? Pablo está reconociendo que él ha logrado lo que ha logrado, es lo que es por la potencia de Dios, que actuaba poderosamente. Tú y yo de igual manera somos lo que somos y hacemos lo que hacemos gracias a la potencia de Dios que actúa en nosotros. Por tanto, el éxito y la gloria obtenida en cualquier ministerio le pertenece a Dios y no a hombre alguno. Usted predica la palabra, sí, es usted quien lo hace, pero ¿quién le dio el don para predicarla? ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Quién le dio la oportunidad de tener delante de usted al inconverso para darle la palabra? Todo esto lo hizo Dios. Usted da el evangelio, pero usted no tiene poder para convertir a nadie. Dios lo hace.
Por tanto, cuando ese alguien se convierte, es el resultado del poder de Dios en él y en ti. Entonces la gloria y la honra le pertenece a Dios. Una iglesia triunfante es aquella que confía en el poder de Dios, que actúa y que cuando ve los logros le da la gloria, la honra y la alabanza al Dios que da la potencia a su pueblo. Amados hermanos, el éxito y la gloria obtenida es de Él. De Dios no haber actuado en Pablo, en Pedro, en cada apóstol y en cada cristiano, ellos no hubieran, ni nosotros podríamos tampoco lograr absolutamente nada. ¿Recuerdan el pasaje donde unos discípulos, los demonios lo agarraron y lo sacudieron? Los demonios le dijeron, a Cristo conozco, a Pablo también, ¿y tú quién eres? ¿Sabes quiénes son? ¿Por qué fue? Porque no estaban, ¿qué? Haciendo las cosas por Cristo, ni en el poder de Cristo. Si tú y yo no reconocemos que somos lo que somos y hemos logrado lo que hemos logrado por el poder de Dios y no le das a Dios la gloria, te estás robando la gloria de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Te estás exponiendo a perderlo todo y a convertirte en un ídolo para la gente y en una persona repulsiva para Dios. Y por esta causa Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué murieron ellos? Porque dieron su heredad. Y de parte de lo que vendieron lo dieron a los apóstoles y querían hacerse lucir delante de todo el mundo que lo habían dado todo cuando en realidad no lo habían dado todo. Dios no le está reclamando por la parte que no dio. Porque muchos sinvergüenza hoy en día andan diciendo, mira, ahí está, por no haberlo dado todo, por haberte quedado con... No. Es por la mentira y por el pretender burlar. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por pretender burlar a Dios. Dios no comparte su gloria. Todo hombre un día va a dar cuenta de sus actos delante del Señor. Todo hombre. Recuerden que cuando regrese el dueño que ha dado los talentos, ¿qué va a decir? Da cuentas. Y los hombres cuando actúan buscando su propia gloria y no la de Dios, y actúan robándole la gloria a Dios, y haciendo todas las barbaridades que se está haciendo en el nombre de Dios, poniendo en tela de juicio la verdad del Evangelio y el testimonio de la fe cristiana, están actuando como aquellos que piensan que el dueño nunca va a regresar. Y va a ser triste para ellos el día del fin. Porque Cristo viene y todo hombre dará cuenta y mujer dará cuenta delante del trono de la gracia. Nunca te creas autosuficiente y superior a los demás robándote la gloria de Dios, porque Él te puede poner a comer hierba del campo como hizo con nosotros. Cuando esté en vez de darle la gloria a Dios, se la robó, él dice Daniel 4, versículo 20-37. Herodes se creyó Dios por un discurso y cayó comido de gusanos, dice Hechos 12. Dios no va a hacer una excepción contigo si te robas su gloria. De hecho, déjame decirte algo. Si eres alguien que estás haciendo las cosas según tu administración y no la de Dios, si eres alguien que estás haciendo las cosas para servirte a ti mismo y no a Dios, según tu capacidad y no según el poder de Dios, no es que estás destinado al fracaso. Ya eres un fracaso. Ya eres un fracaso. Al haber examinado este pasaje, hemos descubierto que somos lo que somos debido a la administración de Dios, para servir a la iglesia y por el poder de Dios que opera en nuestra vida. Por tanto, al servir a Dios y ver los resultados de Él, no tengas más alto concepto de ti mismo. Y alábale. Y dale toda la gloria a Él y solo a Él, porque solo Él la merece.
Recuerde que todos nosotros no somos más que simples instrumentos en sus manos, en las manos de Dios, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer. Recordemos, hermanos, recordemos que esta es la esencia del tipo de servicio que Dios quiere que desarrollemos. Oramos. Gracias, Padre, por este momento que nos permite vivir en tu palabra. Ayúdanos a ser el tipo de siervos que tú quieres que seamos, a darte la gloria en todo tiempo, a actuar según tu poder y no según el nuestro. Ayúdanos, Padre Celestial, a servir a nuestro hermano. Estas palabras taladren en nuestro corazón y llenen nuestra vida. Y nos mueva a actuar como tú quieres que actuemos. En Jesucristo. Amén. Puesto de pie, cantamos el himno 520.